Bienvenidos a un nuevo video de Python. En el video pasado estuvimos viendo cómo manejar archivos de texto para guardar información utilizando Python. Sin embargo, si vimos ese video, entonces vamos a ver que estos archivos de texto, como son los .txt o .csv, solo nos permiten guardar información muy sencilla, por ejemplo, separada por comas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos información más compleja? Por ejemplo, un objeto que tiene un atributo que es una lista o que es otro objeto, eso no es posible o digamos es de mayor complejidad guardarlo en un archivo de texto. Entonces para eso existen lo que se llaman las bases de datos relacionales. En este video vamos a ver una de esas bases de datos que es SQLite y vamos a ver cómo la podemos utilizar en Python. Entonces, antes de empezar a ver la aplicación propiamente, les voy a dar una contextualización para los que no saben qué son las bases de datos relacionales. Entonces, una base de datos relacional lo que permite es guardar la información en una o más tablas que pueden estar o no relacionadas entre sí. ¿Eso que va a facilitar? La visualización y la comprensión de cómo se relacionan esas diferentes estructuras de datos. Entonces, ¿cómo se ve gráficamente una base de datos relacional? Aquí como tenemos en esta imagen. Por ejemplo, vamos a tener una tabla cliente. Esa tabla cliente va a tener una columna ID cliente, un nombre, dirección y teléfono. Digamos, esas van a ser las diferentes entradas que va a tener mis elementos de la tabla cliente. Entonces es muy importante resaltar que esto pues van a ser las columnas. Vamos a ponerlo por aquí. Las columnas. Las col. Y ya cada una de mis filas pues va a ser la información correspondiente a estas columnas para cada uno de mis clientes. Ahora, estos clientes pues se pueden relacionar con una serie de facturas. Entonces, aislemos por un momento estas dos tablas para tener una mejor comprensión. Los clientes se van a relacionar con las facturas cada que hagan una compra. Entonces miren que en mi tabla facturas voy a tener una columna que va a ser la ID de la factura, la fecha de la factura y voy a tener una entrada, una columna que me va a relacionar la tabla facturas con la tabla cliente. En este caso, ID cliente. ¿Qué me va a decir esa entrada? Me va a decir que tal factura corresponde a tal cliente. Y ahí es donde se establece esa relación. En general, en las bases relacionales pues pueden existir diferentes tipos de relaciones, por ejemplo, relaciones uno a uno, relaciones uno a muchos o relaciones muchos a muchos, que pues no es el propósito de este video explicar en detalle toda esta parte de las bases relacionales. Ahora, esos son solamente dos tablas. Miren que podemos tener más. Por ejemplo, podemos relacionar esas facturas con unas ventas. Y miren que en el caso de las ventas, pues voy a tener ese ID facturas que me va a permitir relacionar la tabla de ventas con la tabla de facturas. Y miren que tenemos también una ID de producto. ¿Por qué? Porque si vemos acá, estamos relacionando las ventas con los diferentes productos que tenemos. Y de esta forma podemos entonces ir relacionando y digamos generando esa interacción entre las diferentes tablas que tenemos en nuestra base de datos. Entonces miren que es una forma muy potente y muy poderosa para guardar información. Ahora, estas bases de datos generalmente son manejadas utilizando lo que son los sistemas de administración de bases de datos relacionales, que tienen esta abreviación, RDBMS, Relational Database Management Systems. Entonces, ¿qué son esos sistemas de administración? Son programas utilizados para crear, actualizar y administrar las bases de datos relacionales. ¿Cuáles son algunos de los más comunes? Seguro ya los han escuchado. MySQL, PostgreSQL,
MariaDB, Microsoft SQL, Oracle Database. Ahora, algo muy importante a destacar de estos es que todos estos generalmente son servidores que tenemos que configurar. Servidores. Y si vemos, pues por aquí en ningún lado está SQLite, que es de lo que trata ese video. Entonces, ¿qué es SQLite? SQLite es una biblioteca en C que proporciona una base de datos liviana muy importante, basada en disco. Es decir, que no requiere un servidor independiente. A diferencia de estas MySQL, PostgreSQL, etcétera, que generalmente tenemos que configurar el servidor, ya sea de forma local o en un servidor externo. SQLite pues no requiere eso, simplemente nos va a guardar un archivo con toda la información de la base de datos. Entonces, no requiere de servidor independiente, permite acceder a la base de datos mediante una variante no estándar del lenguaje SQL y algunas aplicaciones pueden entonces utilizar este paquete SQLite para ese almacenamiento interno de datos. ¿Por qué es muy útil? Pues porque es precisamente muy ligera, es flexible, permite crear un prototipo rápido de una aplicación que luego podemos trasladar a una base de datos como MySQL, PostgreSQL, etc. Ahora, por último, en esta contextualización, que es SQL, entonces SQL es Structured Query Language, que es un lenguaje de consulta estructurada. Este lenguaje entonces nos permite almacenar y procesar la información en una base de datos relacional. Generalmente entonces se usa para almacenar, actualizar, eliminar, buscar y recuperar información de la base de datos. También se puede utilizar para mantener y optimizar el rendimiento de la base de datos. Básicamente es el lenguaje que nos va a permitir interactuar con esa base de datos, ya sea MySQL, PostgreSQL, etcétera, o SQLite. Ahora vamos a entrar en cómo vamos a utilizar SQLite en Python. Ya estamos aquí en nuestro repositorio. Recuerden que pueden encontrar el link en la descripción por si quieren ver estos archivos y jugar con ellos. Y entonces vamos a ver cómo utilizar SQLite en Python. Antes de empezar, en la carpeta archivos les dejo esta SQL Sheet, que es básicamente una imagen en donde tenemos los diferentes comandos que podemos utilizar con SQL. ¿Esto para qué les va a servir? Pues para poder acceder y manipular esa base de datos. Ahora empecemos a manejar SQLite. Entonces, lo primero es que vamos a importar la librería SQLite 3 y vamos a generar una conexión a la base de datos. En este caso vamos a decir que la variable con va a ser la función .connect de SQLite 3 y le vamos a pasar el path de nuestra base de datos. Ahora, miren que si la base de datos no existe y ejecutamos esta línea, él automáticamente va a crear la base de datos nuevamente. Listo. Ahora vamos a crear un cursor. El cursor nos va a permitir interactuar con nuestra base de datos. Lo voy a guardar en esta variable cur. Y simplemente va a ser la conexión que establecimos, el método cursor, con.cursor. Creamos el cursor y luego vamos a crear una tabla. Muy sencillo. Entonces vamos a decir que cur.execute, miren que este cur es el cursor, y vamos a ejecutar un comando SQL, Structured Query Language. ¿Y qué comando vamos a ejecutar? Vamos a crear una tabla, create table, se va a llamar personas y va a tener estas entradas, nombre, ID y edad. Ejecutamos, miren que efectivamente se creó nuestra tabla. Y ahora vamos a decir que queremos ver si esa tabla existe. Entonces, vamos a guardar en esta variable resultado un .execute y vamos a seleccionar el nombre de SQLite Master. En SQLite Master es donde van a estar las tablas que vamos a estar creando. Entonces vamos a correr
y miren que efectivamente tenemos la tabla personas que acabamos de crear. Ahora vamos a, por ejemplo, buscar una tabla que tenga por nombre cargo. Entonces, voy a hacer el comando execute, select name from SQLite master where name cargo. Ejecutamos y nos va a decir que es true. ¿Y por qué es true? Porque no existe. Y miren entonces que para mostrarla tenemos este fetch on. Y lo mismo para este caso. Ahora vamos a agregar datos a nuestra base de datos. Entonces, lo mismo, cur.execute, nuestro cursor.ejecutar, y en este caso vamos a ejecutar este comando SQL, insert into, el nombre de la tabla, en este caso persona, values, y vamos a pasar en forma de tupla los diferentes valores. En este caso, Jairo, 1, que es la ID y la edad de 23, y Carlos, ID 2 y 31. Y muy importante, cuando estemos insertando información, tenemos que utilizar este con.commit que nos va a permitir, digamos, fijar la información una vez ejecutemos el comando. Vamos a ejecutar. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el nombre de la tabla personas. Y vamos a decir que queremos que esa respuesta fetch all. ¿Eso para qué? Para que nos muestre todos los nombres. Vamos a correr y miren que efectivamente tenemos Jairo y Carlos, que fueron los dos datos que guardamos acá. Ahora, yo no necesariamente tengo que pasar los datos así de forma manual. Puedo tener los datos, por ejemplo, en una variable data, y los voy a tener en una lista donde cada entrada pues va a ser una tupla, tal como lo tenemos aquí cuando insertamos los datos, y simplemente voy a decir que cur.executeMany, en este caso vamos a utilizar el execute many porque tenemos esta lista, vamos a insertar into personas los valores y vamos a poner estos placeholder, que son estos signos de interrogación, y simplemente a esa función execute many le vamos a pasar los datos. Vamos a hacer el commit para guardar la información en la base de datos, ejecutamos y ahora voy a mostrar esos datos que acabamos de guardar. Miren que voy a hacer un ciclo for row, o sea, para cada fila en el cur.execute. Aquí en este cur.execute lo que vamos a hacer es obtener la información de nuestra tabla. En este caso vamos a pasar select nombre y edad from personas y lo vamos a ordenar, order by la entrada edad. Vamos a imprimir y miren entonces que tenemos Camilo y Jairo, que fueron los datos que insertamos manualmente, y Alejandro, Santiago y Carlos, que fueron los datos que pasamos a través de una variable. Y miren que en este caso pues están ordenados de forma ascendente por edad. Ahora los podemos ordenar de forma descendente, simplemente ejecutamos lo mismo, pero al final le agregamos este dest. Y miren que están ordenados de forma descendente. En general, miren que esta forma de guardar los datos, pues simplemente es aprender a utilizar el lenguaje SQL y ya podemos interactuar fácilmente con nuestra aplicación. Ahora, al igual que con los archivos de texto, vamos a cerrar la conexión con con.close. Esto es una buena práctica para, digamos, eliminar esa conexión con nuestra base de datos. Y si queremos, lo que podemos hacer es también eliminar la tabla. En este caso, ¿con qué? Con este drop table personas. Entonces, voy a volver a crear la conexión, el cursor, voy a ejecutar ese drop table personas y voy a seleccionar los nombres de ese SQLite Master para ver si existe. Y miren que efectivamente no me muestra nada porque la tabla ya fue eliminada. Ahora, ¿esto por qué es útil? Pues precisamente porque podemos utilizar programación orientada a objetos
para guardar nuestra información en estas bases de datos relacionales. Entonces, estas bases de datos relacionales nos permiten una mayor flexibilidad a la hora de guardar información cuando estamos programando en Python. Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Somos una empresa que está encargada de la nómina, o sea, del pago del salario de múltiples empresas. Y queremos crear una aplicación donde tenemos la información de las empresas que manejamos la nómina y los diferentes empleados de cada empresa. Entonces vamos a tener una empresa A y B y cada empresa va a tener empleados A número y B número respectivamente. Y queremos guardar la información de modo que una vez cerremos la aplicación y la volvamos a abrir, pues tengamos esa información guardada en memoria. Entonces voy a crear una clase empresa. Cada empresa va a tener un nombre y una lista de empleados. Y voy a crear una clase empleado donde cada empleado va a tener un nombre, un cargo y una fecha de inicio. Ahora voy a crear la empresa A. Miren que la empresa A simplemente va a tener nombre A y va a tener 3 empleados, A1, A2 y A3. Y la empresa B va a tener nombre B y va a tener 2 empleados, B1 y B2. Ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a imprimir esa información para ver que todo esté correcto. Miren que la empresa A tiene estos 3 empleados, A1, A2, A3, y la empresa B tiene B1 y B2. Ahora vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, sqlite.connect, vamos a conectarnos a esa database.db y vamos a crear nuestro cursor. Y vamos a crear 2 tablas donde vamos a guardar una las empresas y en la otra los empleados. Entonces vamos a ejecutar create table empresas y cada empresa va a tener una empresa ID, o sea la ID para la empresa. Y miren aquí, muy interesante, vamos a definir el tipo de esa entrada que va a ser un entero y vamos a decir que va a ser una primary key. ¿Qué significa una primary key? Que va a ser nuestra identificación principal para cada uno de los elementos de la tabla. Cuando decimos que es una primary key, ella se crea automáticamente una vez ingresemos información. Y además de eso, pues vamos a tener el nombre de la empresa. Y entonces, ¿qué pasa con los empleados? Los empleados de cada empresa los vamos a guardar en una tabla que se va a llamar empleados. Entonces, create table empleados. Empleados va a tener su empleado ID, o sea, la identificación del empleado, que va a ser un entero y va a ser la primary key para cada uno de los empleados. Vamos a tener el nombre del empleado, el cargo y la fecha de inicio. Y ahora miren, muy importante, tenemos que relacionar esos empleados con nuestras empresas. Entonces vamos a decir que cada empleado también va a tener una empresa ID que va a ser un entero que nos va a permitir determinar de qué empresa es cada empleado. Y vamos a decir entonces que esa empresa ID va a ser una foreign key. ¿Por qué? Porque esa empresa ID es la primary key en empresas. Es decir, es la ID de otra tabla. Y esa foreign key, ¿a qué va a hacer referencia? Va a hacer referencia a empresas, a la entrada empresa ID. Entonces, miren, estas últimas 2 líneas son sumamente importantes porque son las que nos van a permitir conectar la tabla de empleados con la tabla de empresas. Vamos a ejecutar y vamos a mostrar las diferentes tablas. Miren que tenemos empresas y empleados. Ahora vamos a agregar las empresas a la tabla empresas. Esto es muy sencillo, simplemente los datos los paso como tuplas y vamos a decir insert into empresas y solamente voy a pasar el nombre. Ejecuto y ahora miren una cosa muy interesante. Cuando haga el select y voy a mostrar todos los datos, empresa ID, nombre, from empresas, miren que las ID se crean automáticamente, 1 y 2. ¿Y por qué? Pues porque dijimos que eran las primary key para cada una de nuestras entradas. Ahora vamos a insertar los empleados en la tabla de empleados para cada una de las empresas. Entonces, aquí que es muy importante,
Miren que para cada empresa simplemente voy a insertar los empleados. Insert into, empleados, nombre, cargo, fecha de inicio y muy importante que ingresen correctamente la ID de la empresa para poder establecer las relaciones. Entonces voy a pasar el nombre, cargo, fecha de inicio y para los empleados de la empresa A voy a pasar la ID 1 y para la empresa B voy a pasar la ID 2. Voy a correr. Y ahora, si muestro los empleados, select empleado ID, nombre, todas las entradas para empleados, vamos a ver entonces que tenemos todos los empleados guardados en nuestra tabla con sus respectivas primary key, que son las empleado ID generados de forma automática. Y las empresa ID, pues, fue la que yo les indiqué. Ahora, supongamos que queremos ver solamente los empleados de la empresa A. Entonces vamos a decir que queremos seleccionar de empleados el empleado ID, el nombre, el cargo, la fecha de inicio y la empresa ID. Esto from empleados. Y vamos a pasar este comando inner join que nos va a permitir unir las tablas con empresas donde la empresa ID en empleados corresponde a la empresa ID en empresas. Y también donde empresa ID es igual a 1, porque solo queremos ver los datos de la empresa A. Ahora ejecutamos y miren que efectivamente tenemos a 1, a 2, a 3, que son los empleados de la empresa B. Ahora, si hacemos lo mismo para la empresa B, o sea, donde la empresa ID es igual a 2, vamos a ver que tenemos entonces B1 y B2, que son los empleados de la empresa B. Listo. Entonces miren que simplemente lo que estamos haciendo es interactuar mediante el lenguaje SQL con nuestras diferentes tablas y con nuestra información. Ahora, supongamos que nosotros guardamos esa información, cerramos nuestra aplicación y cuando la volvemos a abrir queremos volver a crear los objetos correspondientes a esas empresas y esos empleados. Entonces, simplemente voy a crear una lista de empresas y voy a seleccionar el nombre de cada empresa y en esa lista de empresas pues voy a crear un objeto empresas con esa información. Y de forma similar, pues voy a coger los empleados. Voy a utilizar este comando que utilizamos para seleccionarlos o para mostrarlos. Y simplemente lo que voy a decir es que para la empresa A, que es la empresa en posición 0, voy a guardar esos empleados y voy a crear esos objetos. Y lo mismo para la empresa B. Voy a ejecutar y ahora voy a imprimir. Miren que en mi nueva variable empresas, que la estoy utilizando para recrear esa información, pues tenemos los empleados de la empresa A son A1, A2, A3 y los empleados de la empresa B son B1 y B2. Y eso es todo. Ahora para tener una base de datos limpia voy a eliminar esas tablas. Entonces eso fue todo por este video. La idea no era entrar en supremo detalle, sino simplemente ver cómo podemos utilizar este SQLite para manejar esa información, digamos, de una forma más profesional y con mayor flexibilidad. Miren que podemos hacer muchísimas más cosas que en los archivos de texto. La idea es que entren al repositorio, que ya saben se encuentra en la descripción, y puedan jugar con estos diferentes archivos, puedan jugar con estas bases de datos para que, digamos, tengan un mejor aprendizaje de cómo interactuar con ellas. Espero les haya gustado el video, espero hayan comprendido un poco mejor qué son las bases de datos relacionales y cómo podemos utilizar SQLite 3 en Python para guardar información. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y darle un like al video.